le doy la bienvenida al abogado penalista Freddy Valenzuela Ilizarbe, antes anunciado para hacer el análisis de las llamadas leyes pro crimen. Pero antes de ir con esa entrevista, en el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe y a compliance@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Doctor, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Diego. Con gran interés he leído el análisis que ustedes han denominado análisis de las llamadas leyes pro crimen, ¿no? Junto con otro conjunto de académicos del derecho penal. ¿Podemos revisarlas una por una? Sí, por supuesto, con todo gusto. Bien. ¿Cuáles son las 8 leyes analizadas y cuáles serían los hallazgos principales? En principio, debemos sostener que resulta impropio utilizar la nomenclatura, la terminología de leyes pro crimen sin hacer precisión de por qué le otorgan dicha denominación. Para nosotros, a partir de análisis, hemos llegado a la conclusión de que algo que es evidente no es una cuestión jurídica, sino más una cuestión política comunicacional. Lo que buscan es, en buena cuenta, generar un discurso, una narrativa, pero no argumentan de por qué razón o cuáles serían los hallazgos que determinan que estemos frente a leyes denominadas por algún sector como pro-crimen. Para nosotros hemos analizado 8 leyes en específico que dan cuenta de que no estamos en sentido estricto a cuestiones que afectan la búsqueda de la verdad o que afectan la persecución penal del delito. Creo que esta denominación que se utiliza, repito, es una narrativa, pero que desde el punto de vista jurídico resulta totalmente inconsistente. La primera sería, ¿le parece si se las voy nombrando Sí. y usted las explica? La ley 31990, que es la ley de colaboración eficaz. Sí, en esta ley se cuestiona, porque ya lo mencionó el invitado, el doctor Mandujano, ya lo explicó, Pacheco Mandujano, lo explicó, el tema de los plazos. Se establecen plazos que es importante decirlo, existen en el derecho comparado. Argentina, Brasil, Italia, por ejemplo, que regulan estos mecanismos, establecen expresamente que debe existir plazos determinados para evitar que la Fiscalía tenga amplio margen para distorsionar este mecanismo. Ya grandes profesores y los que critican seguramente no van a discrepar de lo que digo en el sentido de que grandes profesores como el profesor Luigi Ferrajoli, un gran académico, un jurista que tiene un libro Derecho y Razón, ha sostenido que el pentito en Italia y la colaboración eficaz en el Perú es sumamente peligrosa. Por tanto, se deben adoptar las medidas necesarias para evitar que se desnaturalice y se convierta en un mecanismo de presión indebida en contra de los imputados. Lo y cual eso ha sido. Por supuesto. Así se ha manejado todos estos años. Sí, por supuesto. Lo dice Luigi Ferrajoli, cómo se manejó la colaboración eficaz en los años 80 en Italia. Lo dicen grandes profesores en Argentina. También tenemos la realidad en el Perú de cómo se manejó la ley de los arrepentidos en los años 90 en el Perú. Cómo se utilizó para presionar e incluso en algunos casos coaccionar para otorgar beneficios a cambio de versiones que nunca fueron corroboradas. Y en esa medida, esta ley 31990 lo que busca en sentido estricto es frenar que eso siga ocurriendo y le otorga a la Fiscalía. Lo que en todo caso corresponde es que el fiscal sea diligente en su investigación, diligente en el procedimiento de colaboración eficaz y dentro de un plazo razonable pueda tener un acuerdo ya concluido. Y no se quede solamente con meros aspirantes, como ocurre en muchas oportunidades. Pero el hecho de haberle puesto el tope en 8 meses no pone en riesgo los casos. A mi juicio no, No. Porque estamos hablando que hay plazos diferenciados. 8 meses para casos simples, 8 meses más 4 meses para casos complejos y 8 meses más 8 meses para casos de crimen organizado. Esto significa entonces que en esos plazos, que a mi juicio resultan razonables, debe
el fiscal ser debidamente diligente para evitar que se frustren los acuerdos. Ahora, hay un punto central. En todo caso, los críticos tendrían que decir qué casos se frustraron por la aplicación de la ley. La ley ya tiene más de un año. Entonces, estadísticamente que indiquen qué casos habrían sido afectados como consecuencia de la aprobación de esta ley. Pero como no tienen casos, no lo mencionan. Sí. Y además, lo único es, como se ha dicho, reiteran que es una ley pro crimen, pero reitero, desde el punto de vista de la teoría, desde el derecho comparado, existen plazos y resulta compatible con la Constitución. Es más, hay un ejemplo específico. El señor José Miguel Castro, antes de que pasara lo que lamentablemente pasó, si hubiera estado vigente esta ley, hubiéramos sabido, porque se hubiera homologado su colaboración eficaz y hubiéramos tenido acceso a todo eso de manera oficial, ¿no? Por supuesto, y se podría haber utilizado debidamente en su oportunidad en los casos que correspondían. Aplicarse. Aplicarse, por supuesto. Y ahí hay otro tema que también está pasando en la práctica, por eso es importante no solamente desde el punto de vista teórico analizar la ley, sino también conocer la realidad. En la práctica ocurre muchas veces que los fiscales no cierran por varios años y cuando ya tienen que cerrar le dicen al aspirante, muchas gracias, ya no necesito tu información porque con la información que obtuvieron hicieron una investigación independiente, obtuvieron lo que tenían y ahora ya no necesitan al colaborador. Y ese es un riesgo también que se presenta cuando no se tienen plazos establecidos para cerrar oportunamente la colaboración. Eso me hubiera gustado escuchar, pero se habrá enterado de que no aceptó venir a debatir Marisol Perestello. La segunda ley que se denomina procrimen es la 32.130, que habla del rol de la Policía Nacional del Perú en la investigación. Aquí hay una versión que indica que en realidad sería ley pro crimen porque se estaría debilitando el rol de la Fiscalía en la persecución penal del delito, porque el 159, inciso 4 de la Constitución le otorga la dirección de la investigación y esta ley le estaría otorgando la investigación a la policía. Creo que es un tema más de gestión. En realidad el problema no es normativo. Existe la necesidad de que la policía y la Fiscalía actúen, trabajen de manera coordinada y cooperen institucionalmente para lograr una investigación eficiente siempre dentro del marco de los respetos de los derechos fundamentales. En este caso, a mi juicio, no es una ley pro crimen, no puede serlo, porque lo único que está haciendo es establecer que la policía debe tener cierta participación, pero siempre, la propia ley lo establece, siempre bajo la dirección y la coordinación específica de la Fiscalía, que es el director de la investigación. Y hay una aclaración importante que hacen ustedes, que es que la ley llama a la colaboración, no a la subordinación. Sí, esto es fundamental. No hay un grado de subordinación o de jerarquía entre la Fiscalía y la policía. Deben trabajar de manera armónica, coordinando y cooperando de manera adecuada porque el interés mutuo que debe tener la policía y la Fiscalía es una investigación eficiente. Y claro, hay celos profesionales que no se van a resolver con un marco normativo o con una modificación. Lo importante aquí es que trabajen de manera coordinada y de manera responsable para combatir la delincuencia. ¿No será que se oponen a esta ley porque tal vez estaban concentrando un poder que no tendrían por qué haber concentrado? Es cierto, se le da un margen y esa era la crítica que se le hacía al modelo anterior con el Código de Procedimientos Penales. Se le está dando un amplio margen de poder a la policía para que pueda incurrir incluso en algunos casos, incluso lo afirma la Defensoría del Pueblo, en actos de corrupción. Sin embargo, aquí lo definitorio es que la policía no puede decidir la investigación por propia cuenta, necesita una disposición de inicios de diligencias preliminares emitida por la Fiscalía y además la formalización requiere necesariamente una calificación jurídica que debe realizar la Fiscalía. Así es. En consecuencia, si bien hay actos de investigación que tiene que realizar la policía, en sentido estricto, sin la participación y sin la intervención de la Fiscalía, la policía no puede proseguir con la investigación. Pero yo me refería a que tal vez desde sectores afines a la Fiscalía defendían el continuismo de lo que teníamos previamente porque la Fiscalía concentraba justamente el control total previamente. Esa es una distorsión que se ha producido en la práctica. ¿Por qué? Porque justamente la Fiscalía muchas veces quería hacer investigaciones criminalísticas que le corresponden a la
policía. Pero eso no es una cuestión que deba resolverse con una ley, con una norma, es una cuestión de gestión y de coordinación. Entonces, como había esa realidad que en la práctica muchas veces la Fiscalía no remitía las carpetas para que investiguen desde el punto de vista criminalístico a la policía, entonces la policía buscó, generó que se modificara y se estableciera que efectivamente la policía también debe tener participación más activa en la investigación. Pero eso, desde un punto de vista de gestión, pudo haberse resolvido sin necesidad de modificar la ley. Luego tenemos la ley 32.054 de partidos políticos y responsabilidad penal. En esta ley, en sentido estricto, lo que se establece es que no se le puede aplicar consecuencias accesorias en los términos del artículo 105 del Código Penal o la responsabilidad administrativa prevista en la ley 3424 de los partidos políticos. La explicación es sencilla. Básicamente lo que se busca con esto es que fiscales o jueces que pueden cumplir un rol indebido en algunos casos pidan pues medidas sumamente gravosas como la liquidación, la suspensión temporal de todo el partido, cuando la responsabilidad tiene que ser acotada a las personas naturales, a las personas físicas que han cometido esos delitos. Entonces lo que la ley indica es la responsabilidad es individual, y además los partidos políticos cumplen un papel fundamental dentro de la democracia por mandato constitucional, y no puede ser que jueces y fiscales puedan pedir medidas tan gravosas como impedir justamente el derecho a ser elegido. Ok. Luego viene la 32.108, que es de definición de organización criminal. En esta ley lo que se busca es establecer normas que permitan perseguir realmente a organizaciones criminales. Y no como ya el ejemplo que siempre se ha mencionado en los medios de comunicación, que se persiga a un expresidente con su chofer y su secretaria como una organización criminal. La realidad es que hay que perseguir a la gran delincuencia, a la verdadera organización criminal, y hay que distinguir con mayor precisión a una organización criminal, a una banda criminal. Una pluralidad de personas no puede conformar por sí misma una organización criminal, sino tiene que haber un fin ilícito y generar justamente dentro de un mercado ilícito las ganancias, que es lo que persiguen las organizaciones criminales. Por tanto, lo que se debe sancionar y castigar como corresponde con una investigación eficaz a esas organizaciones criminales, y no pues a tres personas, porque lo que allí se busca es generar una distorsión del concepto de organización criminal para sancionar incluso a personas pues que no corresponde, e incluso pedirles bajo ese argumento prisiones preventivas indebidas. Okay, lo que abre una puerta de persecución a discreción, ¿no? Por supuesto. Entonces lo que se busca esta ley es poner una barrera que no debería existir si es que los jueces, los fiscales actuarían diligentemente, de manera debida, respetando los derechos fundamentales y haciendo interpretaciones que resulten racionales y razonables. Entonces, como no hacen, en algunos casos, no actúan de manera racional, no actúan de manera razonable, se requiere la intervención del legislativo para frenar ese exceso, ese abuso que cierto sector de la Fiscalía y de la Judicatura están incurriendo. Con esa norma, previo a esta, ¿no? Con la norma anterior que teníamos, yo me acuerdo que con el doctor Abanto, acá lo ha dicho más de una vez, que podían venir la Fiscalía y a mí, a Julio y a Ricardo, declararnos una organización criminal. Sí, por supuesto. Porque incautar mis bienes. Porque se centraba únicamente en general en la cantidad. Pluralidad de personas suficiente para organización criminal. Y es importante que se entienda que catalogar o establecer que unas determinadas personas estarían cometiendo organización criminal activa inmediatamente que la Fiscalía tenga lo que se llama las técnicas especiales de investigación. Vigilancia, seguimiento, allanamientos, colaboraciones eficaces, es decir, abre un amplio margen de discrecionalidad para disponer actos de investigaciones denominadas especiales que son sumamente aflictivas para los derechos fundamentales. Y ese es el propósito de determinados fiscales de catalogar como organizaciones criminales, porque tienen mayor margen de maniobra para la persecución. Quiero saltar a la más cuestionada por los autores, ¿no? La 31.989, que tiene que ver en teoría con minería
ilegal. La única ley que los autores reconocen como problemática desde la óptica, desde la política criminal. Sí, en efecto. Esta ley lo que establece es que las personas que están con el reinfo suspendido, es decir, que no pueden realizar actividad minera porque su reinfo se ha suspendido, no puedan ser objeto de interdicción minera a pesar de que se descubra que continúan con su actividad. La consecuencia de suspender el reinfo es que no puedan proseguir con la actividad minera, porque están suspendidos hasta que se evalúe su apelación, su cuestionamiento y se pueda luego disponer si continúan o no o se procede a su exclusión definitiva. Entonces, esta ley lo que permite es que a pesar de que estén suspendidos y están haciendo actividad minera, que a mi juicio, a partir de ese dato concreto de si están realizando actividad minera, son mineros no informales, sino mineros ilegales, lo que está haciendo es promover en cierta medida la minería ilegal. Desde luego, yo debo ser absolutamente claro en que estoy a favor de la formalización minera. Creo que todos estamos a favor de la formalización minera, pero cumpliendo y observando determinadas reglas que no afecten pues a los mineros formales, porque generalmente los mineros en proceso de formalización o los mineros informales, en algunos casos entre comillas, están dentro de las concesiones de las empresas mineras. Pero ¿por qué se diría que esta ley promueve el crimen? ¿Qué cosa es lo que tiene de promoción de crimen? En sentido estricto, porque impide que se pueda aplicar la interdicción minera a personas que están con el reinfo suspendido, es decir, que no pueden hacer actividad minera. Si la policía descubre que a pesar de que están con el reinfo suspendido, siguen haciendo actividad minera, siguen utilizando explosivos, no les puede aplicar la interdicción minera, es decir, no puede atacar los bienes que están utilizando para realizar esa actividad minera. Lo que pasa es que ellos han utilizado ahí un criterio que a mí me parece válido, y ese es un tema que yo he cubierto bastante de cerca, que hay muchas veces que los titulares de las concesiones no quieren firmar el último paso de la formalización del registro, del reinfo, y quedan al desamparo. Pero el minero tiene la voluntad, no es un ilegal, quiere cumplir. Es que esa es la principal cuestión. Más entre el 50-60% de las personas que están en el marco del proceso de formalización están en concesiones de determinadas empresas mineras o personas físicas. Entonces, el requisito para lograrse la formalización, como bien lo indicas, es justamente tener la autorización del titular de la concesión. Pero el tema es si el titular de la concesión no lo permite. En algunos casos hay empresas mineras que lo han promovido, pero luego han advertido también que estos mineros no respetan la cuadratura en la cual se ha establecido que deben realizar su actividad, se van a otras concesiones. Entonces los mineros o las empresas mineras también pierden interés en promover la formalización. En consecuencia, allí hay un problema que ciertamente se ha analizado y se ha establecido que en este momento, sin el permiso o la autorización del titular de la concesión, lamentablemente no se puede lograr la eso es algo del sector que tendrá que cambiar. El sector tiene que evaluar, analizar si efectivamente, pero la ley en este momento es clara en el sentido de que sin esa autorización no se puede lograr la formalización. Luego tenemos la 31.751 y la 32.104 de sobre prescripción de la acción penal, que es algo que yo recuerdo en la campaña de la primera vuelta por varios ha sido traída a discusión. En efecto, con esta modificatoria lo que se ha establecido es un límite que en la ley no existía. El artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal establece expresamente que para que la formalización de la investigación preparatoria suspendía el plazo de la prescripción, pero no establecía por cuánto tiempo. En consecuencia, hay diversos profesores que decían se suspende por un plazo ordinario, se suspende hasta que concluya la investigación, y luego se establecieron determinados acuerdos plenarios de la Corte Suprema, actuando como legislador, dijo, se suspende por un plazo extraordinario adicional. En sencillo, el plazo ordinario es la pena máxima establecida en la ley. Si estamos hablando de un delito que tiene 20 años en pena máxima, plazo ordinario de la prescripción 20 años. Pero también está el plazo extraordinario, que hay que sumarle la mitad de esa pena, que sería 10 años, que en total vendría a ser 30 años el plazo extraordinario de la prescripción. El problema es que cuando la Corte Suprema dice que debe ser un plazo extraordinario adicional, está diciendo que debe ser 30 más 30. Es decir, para que opere la prescripción tendría que pasar 60 años. Frente a esa realidad, que en buena cuenta, a mi juicio, lo que estaba haciendo es que los delitos sean
sobre todo los delitos que tengan penas de 15 a más, que sean imprescriptibles. Eternos, porque 60 años, imagina que una persona tenga 25 años y haya cometido un delito, prescribiría cuando tenga 85 años. Entonces, frente a ese escenario, el legislador dijo, esto no puede seguir, no puede concebirse que deba ser un plazo extraordinario adicional. Los plazos mínimos que se está señalando 20 años me parece una enormidad. Exactamente. ¿Cuánto debería ser un plazo? Lo que la Corte Interamericana señaló, un plazo de 3 a 5 años. Claro, el plazo razonable. La duración de la investigación se ha establecido, no existen plazos máximos para la duración de un proceso. La Corte Interamericana lo que ha dicho es que debe ser un plazo razonable en atención a la complejidad del caso, a la diligencia de los operadores jurídicos y al comportamiento del imputado. Si busca entorpecer o no, o actúa regularmente conforme a la ley del imputado. Esos son los criterios que ha establecido la Corte Interamericana para hablar de plazo razonable o no. En consecuencia, debería entenderse que si el Estado tiene 20 años para perseguir el delito, es un plazo suficiente para que en esos 20 años pueda concluir con la investigación. Es más, un dato sumamente importante, ese plazo de suspensión no existía con el código anterior. El legislador del 2004 introdujo esa modificatoria que, según la Corte Suprema, inspirándose en la legislación chilena, es decir, no existía. Lo que ha hecho, a mi juicio, ni siquiera debería existir ese marco normativo, ni siquiera debería existir ese año adicional que le han dado a la Corte, a los fiscales y jueces, si no es suficiente, conforme usted indica también, con el plazo ordinario 20 años y el plazo extraordinario 30 años. ¿Qué más tiempo vas a necesitar? ¿Qué más tiempo si se no puedes necesita? demostrarme nada en 20 años. Exactamente. Nos quedan 2 y 3 minutos. Ojalá podamos. Tenemos la ley 32.181, que es la derogación temporal de la detención preliminar en casos de no flagrancia, que fue corregida por la ley 32.255 de marzo del año pasado, que elevó el estándar probatorio. Y luego la final, que ha sido la más mediática, es la 32.107, delitos de lesa humanidad, que lo hemos explicado varias veces, pero igual le voy a pedir que le incluya en su explicación para incluir todas, ¿no? Sí, de manera muy resumida y puntual. En cuanto a la primera ley, que es la ley vinculada justamente con la derogación de la detención preliminar judicial, a nuestro juicio, en efecto, no debía derogarse, pero se corrigió y se estableció un estándar que a mi juicio resulta relevante. Es decir, ¿por qué tendría que establecerse estándares diferentes para la prisión preventiva que para la detención preliminar? Si la consecuencia es la misma, es la privación de la libertad. Alguno podría decir, no, lo que pasa es que en la prisión preventiva el plazo es más extenso y en la detención preliminar es menos extenso. Pero en sentido estricto se está produciendo la detención, la privación de la libertad de un ciudadano. Así sea por un día, así sea por 7 días o 15 días, se le está privando a un ciudadano de su libertad. Sí, no. Por tanto, tiene que haber un estándar elevado. No puede ser que antojadizamente, además importante, sin contradicción, porque el fiscal lo pide en secreto y el juez lo decide en secreto sin contradicción de la contraparte, sin que el abogado del imputado pueda contradecir esa decisión, se dispone. Por tanto, me parece razonable que se establezca un estándar diferente para asegurar que privaciones de la libertad, aun cuando sean breves los plazos, sean pues respetuosos de los derechos fundamentales. En no flagrancia estamos hablando. Estamos hablando en supuestos de no flagrancia, ¿no? Que son supuestos distintos. Ahora, en cuanto a la ley vinculada con la 32.107 de lesa humanidad, allí ya el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro al establecer que efectivamente, por principio de legalidad, previamente a calificar de lesa humanidad determinadas conductas, definitivamente se requiere que el legislativo actúe y establezca de manera clara, precisa y concreta cuando estamos frente a delitos de lesa humanidad, y recién cuando el legislador expresamente lo establezca, se pueda perseguir a determinadas personas por esos delitos sumamente graves. Tengo entendido que el Congreso ya está trabajando en la promulgación, en la elaboración de esta ley, que es lo que corresponde, porque si no, sin que haya una ley previa, definitivamente se está calificando de lesa humanidad determinadas conductas que impiden pues que puedan acceder a beneficios penitenciarios, a prescripción, entre otras medidas que coadyuvan a la protección de derechos fundamentales de un ciudadano. Y la conclusión central del análisis, quiero terminar leyendo esto porque es importante, es que la expresión leyes pro crimen opera más que desde una concepción jurídica como una etiqueta político-comunicacional.
no como una categoría técnico-jurídica. Y eso es lo que más me interesa que mi audiencia interiorice. En efecto, tal como usted lo ha indicado, esta categoría que se suele utilizar, esta etiqueta, lo que busca es generar una narrativa, pero no desde un punto de vista analítico o jurídico serio, sino simplemente en bloque, sin entrar al detalle, sin analizar la norma y sin establecer además si es compatible con la Constitución, lo catalogan sin más como leyes pro crimen. Esa forma de actuar de determinado sector lo que hace es descalificar y evitar una discusión seria, profunda, analítica, para establecer si efectivamente estamos frente a leyes pro crimen o en realidad estamos frente a leyes que buscan garantizar la protección de derechos fundamentales y frenar que determinados actores generen pues persecuciones indiscriminadas en contra de los ciudadanos. Muy claro. Le agradezco su participación y la paciencia, doctor. No, a usted, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno.